Estamos en una especie de... Álvaro Gómez Hurtado la llamaba alambrada de garantías hostiles. Nosotros tenemos que llamarla una alambrada de mentiras y de felonías. Hay que poner en evidencia algunas cositas que se dicen en esas 297 páginas que muy pocos leeremos y que se llaman el acuerdo final entre el gobierno y las FARC, es decir, entre las FARC con ellos mismos, porque lo están celebrando con los amigos de las FARC, que se llaman Juan Manuel Santos, Enriquito Santos, y quienes colaboran con ellos. Pero hay ciertos asuntos de una gravedad sencillamente inusitada. El primero de ellos ya lo habían anunciado y lo habíamos discutido, y se pensaba que no pasaría de ser una mala idea transeúnte por ahí, por todos esos caminos de este proceso inaudito. Pues no, lo incluyeron en el acuerdo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que este acuerdo final entre los peores bandidos que ha habido en América, los peores de todos, y el gobierno de Juan Manuel Santos se convierte o pretenden convertirlo en un acuerdo eterno que no podrá modificar nunca, ni siquiera el pueblo colombiano convertido en Asamblea Nacional Constituyente. Nunca. Porque lo incluyen en un bloque de constitucionalidad que está por encima de la Constitución. Porque lo bilateral no se resuelve unilateralmente. Si yo tengo un tratado con un gobierno extranjero, yo no puedo romper ese tratado unilateralmente, salvo que acuda al proceso bien complicado de la denuncia del tratado, que eso nunca se produce sino por leyes o por situaciones de hecho, es decir, por otras guerras. ¿En qué consiste lo que estamos diciendo? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está esta miseria? Muy sencillo. Lean en la página 3 de estas 297 algo que dice así: el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, como acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949. ¿Eso qué es? Desde luego una felonía. Yo no tengo pues la más alta idea de las capacidades y condiciones intelectuales del doctor de la Calle y del doctor Jaramillo y de las señoras que se llevaron allá para apoyarlos finalmente y del señor Roy Barreras, pues ni más faltaba. Pero no me cabe ninguna duda de que ellos saben exactamente qué estaban diciendo. ¿Qué son esos acuerdos de Ginebra en lo que se refiere a los llamados conflictos internos? Son los acuerdos que, horrorizada la humanidad ante la crueldad con que se desarrollaban ciertas acciones de guerra al interior de los países, de guerras civiles, pretendieron humanizarlas, quitarles un poco de su crueldad, ahorrar lágrimas y dolor al desarrollo de un conflicto. Eso es el sentido de los acuerdos de Ginebra, que tienen un artículo, el 3, que es común a todos. Es el artículo madre de todos los demás, es el artículo capital. ¿A qué se refiere ese artículo? Ese artículo contiene los elementos esenciales, fundamentales de la humanización de un conflicto en desarrollo, de un conflicto en marcha. Que no haya toma de rehenes, que no haya homicidios de ninguna condición, que no se afecte a la población civil, que se devuelvan a los heridos para que tengan una condición estable, para que les salven la vida, que se respete no solamente a los civiles, sino también a los militares que han quedado por fuera de combate. Todas normas referentes al desarrollo de una guerra. Bueno, pero no estamos firmando es el acuerdo final, lo que pone punto final a eso que llaman la guerra. Entonces, ¿para qué el acuerdo 3 de Ginebra?
para la trampa, para el fraude, para el timo. Este es un acuerdo entre timadores. Convertido esto en parte de un acuerdo de Ginebra, consiguen varias cosas. Primera de ellas, nada menos que declarar a las FARC como un ejército regular que se enfrenta al ejército de Colombia. Lo que las FARC hicieron 52 años, se los dieron el doctor Santos y el doctor de la Calle en una sentada. Sí, señores, ustedes son un ejército, parte de una guerra civil. Las FARC nunca tuvieron el apoyo de nadie, ni el respaldo de nadie, ni significaron nada políticamente. El gobierno los reconoce como tales. Pero no solamente eso. Los reconoce como tales y reconoce la existencia de un conflicto interno en lugar de una sucesión de actos de terrorismo, de actos brutales, ejercidos por unos hombres que no están movidos por otra cosa que por el afán de lucro, de enriquecerse fabulosamente a expensas de los delitos que cometen o por cuenta de los delitos que cometen. Eso también queda al referirse a los acuerdos de Ginebra. Las FARC no solamente son un ejército regular, sino que están representando una parte de la opinión pública colombiana en medio de ese conflicto. Pero además, al incluir esto entre los acuerdos de Ginebra, lo declaran acuerdo especial que, celebrado entre las partes, nadie nunca podrá controvertir, ni derogar, ni revocar, ni siquiera los 47 millones de colombianos que son la otra parte del conflicto, porque ya veremos finalmente cuántos son los de las FARC. Están discutiendo si 6.000, si 7.000, si 5.000, de los cuales 3.000 son niños. Bueno, eso es una parte. La otra parte somos 47 millones de colombianos, que no podremos nunca más en la historia, nunca más, reformar las 297 páginas que usted, querido oyente, no se ha leído ni va a ser capaz de leerse, porque están escritas a prueba de lectura, para que nadie sea capaz de leerse semejante bodrio, semejante infamia, semejante fárrago, convertido en un acuerdo final. Pero eso no importa. Lo que estamos destacando aquí, en este momento, es que por trampa, por timo, por fraude, el señor de la Calle, dirigido por el señor Juanpa y el señor Jaramillo, han convertido en ley imperecedera, inmodificable, 297 páginas de literatura impotable, llenas de micos, llenas de culebras venenosas. Aquí hay toda clase de ofidios y toda clase de bestias salvajes al acecho. Uno se tiene que leer todas esas páginas esperando a ver dónde salta la liebre, y salta por todas partes. Pues eso queda convertido no en norma constitucional, en norma supraconstitucional. Y queremos destacar un segundo temita del que hablaremos largamente. Por ejemplo, podemos empezar ahora más adelante en Al Oído. Aquí se declaró una paz y al mismo tiempo se declaró una guerra. Sí, señores, se declaró una guerra. Estamos desde este momento, y especialmente a partir de la firma del acuerdo el 20 o el 26 de septiembre, nadie lo sabe todavía, en una nueva guerra. Oigamos el encabezamiento de uno de los capítulos del 3.4, el encabezamiento de ese capítulo. Dice así, para que no crean que es exageración nuestro: acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, o que atentan contra defensores, defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Señores,
estamos en guerra. Ha cambiado solamente el escenario y otros son los actores del conflicto. Ahora, el gobierno y las FARC unidas van a luchar contra unos criminales que llaman paramilitares o sucesores del paramilitarismo. ¿Quiénes son? ¿Están definidos en alguna parte? ¿Los conoce alguien? ¿Usted los ha saludado? Usted, querido oyente, es uno de ellos. Todos los que se opongan a las FARC, todos los que se declaren enemigos de las FARC, todos los que marchamos por millones en aquella marcha histórica de hace unos pocos años y los que marchamos por centenares de miles contra las FARC y con este acuerdo el 2 de abril pasado, todos somos de estos sucesores del paramilitarismo. Y el ejército, él, en el momento en que está de acuerdo y se ha metido dentro de estas farragosas conclusiones, ha reconocido el paramilitarismo. Es decir, que tiene y ha tenido amigos bandidos, que se ha apoyado en ellos, que han sido sus auxiliares. El queridísimo Mono Mejía se daría cuenta de lo que hizo, de la barbaridad que cometió, de la atrocidad implícita en estas cosas. Pues bien, ayer supuestamente se declaró una paz y al mismo tiempo se declaró una guerra. ¿Contra quién es la nueva guerra? Es lo que tenemos que averiguar. Mucho nos tememos que es contra todos los enemigos de las FARC, es decir, contra todo el pueblo colombiano. Los industriales y comerciantes que llevaban sus productos a distintas regiones de la República y cuyos conductores probablemente entraban en algún tipo de acuerdo con los bandidos paramilitares para que les dejaran llevar la comida, llevar las bebidas, llevar las vituallas a las poblaciones, son herederos del paramilitarismo. Contribuyeron financieramente al paramilitarismo. Los ganaderos que se unieron lícitamente en organizaciones perfectamente conocidas para entrar en acuerdo y en relación estrecha con el ejército de Colombia para combatir a las FARC son paramilitares y herederos del paramilitarismo. Y los militares reconocen que se apoyan en esos criminales. Señores, tendremos para siempre un acuerdo entre los bandidos de las FARC y el gobierno nacional para declararle la guerra al resto de los colombianos. ¿Lo aceptaría usted? Nunca, ¿verdad? Hágalo de más eficaz. Prepárese para un no rotundo para votar el 2 de octubre en contra del plebiscito que consagra estas atrocidades. Y estamos apenas al comienzo de nuestro tema. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.